César Álvarez, junto a otros 7 implicados en el asesinato de Ezequiel Nolasco, fueron trasladados al penal de Piedras Gordas. Ellos estarán detenidos por 36 meses mientras duran las investigaciones. Más detalles en el siguiente informe. César Álvarez, el suspendido presidente regional de Ancash, fue trasladado al penal Piedras Gordas 1 luego de que el Poder Judicial le dictara prisión preventiva por 36 meses. Se le acusa de ser autor intelectual de la muerte del ex consejero Ezequiel Nolasco, ocurrido en marzo en Huacho. En medio de fuertes medidas de seguridad, Álvarez y los otros 7 implicados en este caso salieron en una furgoneta blanca de limpio. Se le colocó una manga entre la puerta de la carceleta del Poder Judicial y el vehículo que los trasladaba para que no sean vistos al momento de su salida. Junto a Álvarez fueron recluidos el alcalde del Santa, Luis Arroyo, Cristian Cruzate Pereda, el colombiano, Rubén Moreno Olivo, Goro, Juan Manuel Garay Obregón, Guachanito, Johnny Saavedra Costa, Violín, y los sindicalistas Modesto Mondragón Becerra y Víctor López Padilla. Todos los implicados en este caso son denunciados por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado. En los exteriores de la carceleta del Poder Judicial, Roberto Salomón, abogado de Cristian Cruzate, manifestó que su defendido cometió el crimen contra el ex consejero regional Ezequiel Nolasco bajo los efectos de la droga. Lo ha hecho motivado por la ingesta de sustancias químicas tóxicas de contenido alucinógeno. ¿Y eso lo hace inimputable para su defensa? Inimputable, bueno, un buen magistrado con respaldo académico, doctrinario, tendrá que apreciarlo. Por su parte, Milagros Acián, esposa de César Álvarez, reiteró que su esposo es inocente y cuestionó al presidente Ollanta Humala por haber pedido prudencia a la prensa sobre las denuncias que recaen sobre su ex jefe de campaña, Martín Belaúnde del Ocio. Ahora lo escucho al presidente Humala, obviamente, con respecto al señor Martín Belaúnde, y todos sabemos que son amigos, han sido amigos, porque Martín Belaúnde lo ha dicho, que él ha sido amigo, o son amigos de su esposa y de él. Y él pide a la prensa que sean discretos, que tengan calma, porque también tiene familia. En otro momento, Acián aseguró que intentan involucrarla en el caso de la centralita, pese a que no tiene ninguna responsabilidad. Pero yo creo que esto es una arbitrariedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme por qué. O sea, ¿cuál es mi delito? ¿Qué he formado parte yo? ¿Qué he hecho yo? Entonces, ¿por qué tendría yo que ir allá si no tengo culpa de nada? El tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa decidirá si es internado o no en una cárcel. El fiscal a cargo del caso, Laureano Añanca, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra ella. Bien, a esta hora vamos a tener información en vivo desde el Congreso de la República, como siempre, con nuestro compañero Juan Carlos Portilla. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, bueno, nosotros asistimos hoy a la Comisión de Ética esperando la votación en el caso del informe que pedía una suspensión de 120 días a Zenaida Uribe. Se realizó la discusión, como era previsible, militantes de Gana Perú, los partidarios, los compañeros de bancada de Zenaida Uribe la respaldaron. Juan Díaz Dios, por ejemplo, del fujimorismo, también sustentó el informe diciendo que había evidencias de una presión por parte de la congresista al director del Colegio Alfonso Ugarte para el tema de los paneles. Humberto Lay también explicó parte del informe diciendo que había evidencias más que sobradas para poder aprobar el informe. Sin embargo, tras la votación se alcanzó el resultado de 7 votos en contra del informe y 6 a favor, es decir, se desestimó por mayoría, apenas por un voto, el informe que recomendaba la suspensión por 120 días a la congresista de Gana Perú, Zenaida Uribe. Faltaron por licencia el congresista Alberto Bengolea y el congresista Martín Belaúnde, que se encuentra en Madre de Dios. Esos 2 votos podrían haber, digamos, desnivelado la situación en contra de Zenaida Uribe, pero bueno, al final el resultado consagrado fue en contra del informe. Pero la sorpresa no fue esa directamente, porque tras la votación el congresista Humberto Lay hizo uso de la palabra ante los miembros de su grupo de trabajo y dijo que se estaba recurriendo a prácticas de blindaje político, que no se estaba sopesando de manera eficiente los informes, y procedió a renunciar al grupo de trabajo, a la presidencia del grupo de trabajo, por esto que manifestó. Luego dio una conferencia de prensa aquí en el Hall de los Pasos Perdidos. Vamos a escuchar lo que dijo Humberto Lay. He tenido que tomar una decisión muy difícil. Vamos a escucharlo de inmediato. Pero al ver que la Comisión de Ética
ha perdido su razón de ser, se está dejando llevar por razones políticas. Entonces yo no puedo ser parte de una cosa así y por eso me veo en la necesidad de renunciar al cargo de presidente de esta Comisión de Ética. Y cuando uno viene a una sesión de la Comisión de Ética con la intención ya preconcebida de defender, de ser abogados defensores de algún determinado congresista o aún fiscales para juzgar aún sin pruebas, entonces eso ya no es propio de un comisionado de ética. Yo ya había dicho, había comentado en algunos círculos, que si yo veía que se repetía un blindaje, yo iba a renunciar. Y es lo que lamentablemente parece ser este caso, ¿no? Bueno, lo que ha dicho Humberto Lay es que, dado el evidente para él blindaje político, pues no le quedaba otra que renunciar. Algunos otros congresistas, como Mauricio Mulder, por ejemplo, han señalado que la renuncia de Lay obedecería a un artículo publicado hoy en la revista Vela Verde, en la cual se señala que pues uno de los asesores de Humberto Lay habría pues apadrinado a un asesor de John Reinaga, que fue cuestionado, que incluso su caso se vio en la Comisión de Ética, porque su empleado pues usaba su tiempo del Congreso para realizar pues algunas visitas al Ministerio de Vivienda, estando pues trabajando para el Congreso o para la constructora del congresista Reinaga. Resulta que se pues filtró un informe en el cual se exculpaba al congresista Reinaga de esta situación, lo cual pues ha sido develado por esta publicación de que pues había pues digamos toda una confluencia de intereses para exculpar a este asesor de John Reinaga. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, Mario, te escucho. No, sí, solamente para comentar un par de cosas, justamente lo que tú mencionabas. En redes sociales lo que se ha comentado es que justamente quien determina este blindaje, tal como lo ha llamado el propio congresista Humberto Lay, es Mauricio Mulder. Finalmente él es, con el voto de Mauricio Mulder, es que se logra, digamos, esta votación de 7-6, porque si hubieran quedado empates, tú sabes que hubiera tenido que dirimir la presidencia. El presidente. Entonces, ha sido determinante el voto que finalmente dio Mauricio Mulder. Habría que preguntarle a él qué elementos ha tenido para justamente tomar esa decisión. Sería interesante. Por otro lado... Sí, los dio en el... Sí, bueno, los dio en el transcurso de la sesión. Lamentablemente, ahora ya él se ha retirado del Congreso, pero ha dicho que básicamente al haberse presentado dos testigos falsos por parte de digamos, del denunciante, dos mujeres que habían dicho que habían escuchado lo que al final pues se contradijo, él no podía avalar una acusación en contra de Zenaida Uribe, ¿no? Y lo que han mencionado de la revista es que para Mulder, entonces, lo que está haciendo Lay es jurarse en salud, es decir, sabía ya que venía esa denuncia y ha adelantado la salida justamente para evitar afrontar el señalamiento, digamos. Correcto, así es. En palabras de Mauricio Mulder, que digamos lo hemos escuchado en un audio que le han preguntado a algunos periodistas escritos, porque nosotros estuvimos aquí corriendo para requerir las declaraciones de Humberto Lay y él se pues retiró ya habiendo concluido la sesión, ¿no? Finalmente, Juan Carlos, lo que sucede entonces ahora es que se va a tener que elegir a un nuevo presidente. Y hay que tomar en cuenta que la legislatura termina el 15 de junio. O sea, se va a tener que tomar no sé, el vicepresidente. Asume Rogelio Cánchez. Rogelio Cánchez sería el nuevo presidente. Así, pero bueno, ahí se va a dar una disputa por la presidencia, porque obviamente Rogelio Cánchez es de Gana Perú. No creo que la oposición pues acepte dócilmente que la presidencia de esta comisión tan importante quede en manos del oficialismo. Y habiendo además varios casos, ¿no es cierto?, de señores congresistas que están pendientes de una decisión, ¿no es así? Que están ahí haciendo cola. Así es, Mario. Para una votación. Gracias, Juan Carlos. Buenos datos. Vamos a ver entonces qué sucede tras esta renuncia de Humberto Lay a la presidencia de la Comisión de Ética, y luego de que él mismo ha señalado que se ha blindado políticamente a Zenaida Uribe. Bien, y luego de que, luego de la entrevista que el presidente Humala ofreciera anoche, las reacciones de las diferentes bancadas en el Congreso pues no se han hecho esperar. Tenemos la ampliación en el siguiente informe. Ollanta Humala ha perdido la oportunidad de anotarse un gol, dice la oposición. En la entrevista de la noche del domingo regateó. Algunos temas señalan de diversas tiendas políticas. Es que me parece un presidente falto de liderazgo,
que ha abdicado ya de su función de conducir el país y que ha dejado que las cosas, digamos, se resuelvan solas. Que es un presidente que ha abdicado de cualquier tipo de respeto, incluso a la propia figura presidencial. Una buena parte de las críticas apuntan a que para el presidente de la República el tema de la inseguridad ciudadana es una percepción. Hay una contradicción, ¿no? Dice, son percepciones, pero también son realidades. Entonces no se entiende. No hay decisiones claras. Hay muchas situaciones que tienen que tomarse, decisiones que tienen que tomarse. En el tema de la percepción, de hecho que esto está relacionado sobre todo a la información que existe con relación a la criminalidad. Una cosa es la objetividad y otra cosa es, creo, la información que se da a través de los medios de comunicación. El jefe de Estado ha admitido que su esposa coordina con los ministros. Él no solamente está avalando que su esposa sea la que gobierne, porque ni siquiera cogobierna, sino que lo aplaude y lo justifica, lo cual es no solamente ilegal, sino inconstitucional. Se le critica por lo que dijo, pero también por lo que omitió, el tema de la unión civil. Como él lo manifestó, ya se pronunció, ya dio a conocer su posición el 2011 cuando era candidato y espero que se mantenga coherente. Si bien el mandatario deslinda con el caso La Centralita en Ancash, pide que no se le condene aún a César Álvarez. También aceptó estar dolido por las acusaciones contra su ex colaborador, Martín Belaúnde del Ocio. Creo que ahí dejó muchas dudas. Si bien es cierto, él puede guardar bastante prudencia, pero sin embargo debió haber deslindado, sobre todo con la segunda vuelta que aparentemente indican que habría recibido apoyo por parte del gobierno regional. No hay una situación que implique hacer cambios radicales en lo económico, ha tranquilizado Ollanta Humala. Tampoco descarta consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la denominada concentración de medios. Bueno, para conversar justamente sobre esta entrevista tan extensa y a la vez tan sui generis, tan particular, por las razones que ahora vamos a comentar en este momento. Estamos en la compañía del doctor Fernán Altuve, destacado analista político. Gentilmente y habitualmente nos acompaña a entender estas cosas tan complicadas. Decíamos en broma que ahora el verbo abdicar se ha puesto de moda. Así es. Ha abdicado el rey Juan Carlos, el Papa Benedicto, y ahora todo indica que el presidente Humala hubiera abdicado de una serie de sus funciones, ¿no? Bueno, en todo caso quien lo puso de moda de hecho fue el presidente Humala en el 2011, cuando empezó abdicando de sus competencias en favor de su señora. Así es, ¿no? Porque lo ha... Bueno, pero vamos a llegar a eso también, pero digamos, en globo, en paquete. A mí, quiero pedirte tu opinión, Fernán, pero a mí me parece una... Yo no sé, no quiero ser tan duro en el calificativo, pero siempre en el tema comunicacional uno le enseñan que cuando uno quiere transmitir o anunciar algo importante para la vida de la nación, algo que es del interés de todos los peruanos, trata de que efectivamente, por un lado ser empático, por un lado atrapar realmente el interés, la preocupación de la población en aquellos temas que son álgidos, y ser frontal y directo en anuncios que son pues vitales para la marcha de la democracia del país. En este caso yo no he encontrado nada de esas cosas. He encontrado a un presidente que en los temas centrales, por ejemplo el tema de inseguridad ciudadana, eludía las cosas, volvió a meter la bendita palabra de que son temas de percepciones y no son realidades, y que las realidades se mezclan con las percepciones. En el tema de la esposa, que es justamente un tema de máxima preocupación de respeto a la institucionalidad, ha vuelto a decir que está muy bien que despache con los ministros, que no despacha, que coordina como jefa de partido. Y bueno, me cansaría en hablar de varios temas, pero ¿cómo viste tú esta entrevista? Bueno, a mí me pareció una entrevista, digamos, decepcionante, porque uno cuando está en la función de responsabilidad de dirigir políticamente, se comunica para transmitir algo, para dar a entender, para poner en agenda determinadas cosas, pero no para invitar periodistas que te hagan preguntas sobre temas que están en el interés público y empezar a irse por las ramas o volver a repetir o mencionar cuáles son los programas sociales del gobierno que ya los han repetido hasta la saciedad y cosas por el estilo. Simple y llanamente parece que fuera un ritual como para cumplir, bueno, ya teníamos tanto tiempo sin dar una entrevista, démosla, y salí campeón porque no
no di nada. No me jalaron la lengua. No me jalaron la lengua y yo soy el campeón. Y bueno, en cierta manera he dejado claro que lo que está va a continuar, aunque esté mal. Es decir, la señora seguirá coordinando cuando los jefes de los partidos no tienen la necesidad de coordinar con los ministros. Podrán coordinar con los parlamentarios, pero no con los ministros. Los ministros no están adscritos a un partido. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo entender de lo que está pasando en el gobierno? Y creo que es muy dañino para ellos, en primer lugar. Cuando la gente está en el poder, no es consciente de las consecuencias de los actos que va a realizar. Hay que tener una gran experiencia política para poder saber, haber tenido una vida y experiencias, cuáles van a ser las consecuencias de los actos cuando estás en el poder. Yo creo que si el señor Álvarez hubiese pensado, hubiera sido consciente de las consecuencias que podrían tener sus actos y no estar borrachito de poder cuando llegó y gobernó y se reeligió en Ancash. Eso todo indicaba que era así, ¿no? Exactamente, no estaría en la situación que está. Y yo creo que la pareja presidencial, por decirlo de alguna manera, no tiene conciencia realmente de cuáles van a ser las consecuencias el 28 de julio del año 2016 de lo que está haciendo hoy día. Porque realmente... Pensarán que pasará como Toledo, probablemente, Fernán, en el sentido de que, claro, terminó su mandato, llegó casi a tener un dígito de aprobación. Recordarás que se hablaba incluso de vacancia presidencial. En algún momento se deslizó esa alternativa. Pero claro, transcurrió unos meses y la gente, bueno, sí, Toledo hizo un buen manejo económico, la gente se olvidó, y bueno, hasta que ha salido todo el escándalo de Coteva. Pero claro, pensarán que vamos a tener un Perú creciendo a 4, 5, 5%, la democracia intacta, hemos defendido la libertad, pero digamos, dentro de la mediocridad, ¿no? A ver, número uno, a ver, el gobierno del señor Toledo, con todas las deficiencias que tuvo, el señor Toledo estableció un solo adversario y trató de unir a todas las fuerzas políticas en torno a él ante ese adversario a quien definió como la corrupción del gobierno anterior. Por lo tanto, tenía un espectro. Número dos, delegó el gobierno en técnicos a los cuales él era el que trataba y no dejó que nadie más interviniera. Entonces, dentro de su manejo, hizo las cosas de acuerdo a la Constitución y la ley. Eso no está pasando acá. Primero, este es un gobierno que se ha abierto frentes con todo el mundo. Con los aliados, con los antiguos aliados, con los medio aliados, con los futuros o posibles aliados, todos. Es puro frente. Es un sistema de confrontación sistemática permanente. Entonces, yo no sé qué aliado va a tener al final. O sea, cuando bajen las escaleras del poder, ¿quién los va a apoyar? Pero, Fernán, ¿eso es a propósito o es simple impericia política? Porque si fuera impericia, perdón, el señor tiene asesores, tiene gente, digamos, que le puede, oiga, presidente, usted está totalmente equivocado. Yo digo, los asesores, a los asesores también les gusta el picapleito, ¿ah? Les gusta levantarte y decirte, mira, no te quiere, atácalo. Porque los asesores también se seducen del poder. Pero ¿qué tal la irresponsabilidad? Bueno, pero la irresponsabilidad es no solo en el gobierno, sino a quienes tienes y a quien te gusta escuchar. Por lo que hemos visto, yo no quiero decir que haya dolo o que haya mala intención, porque la entrevista que dio la primera dama es una muestra de impericia, no es una muestra de maldad sino simplemente se fue de boca porque no está preparada para ello. Y cada día que se acerca esto hacia el 2016, se van mostrando más las debilidades de que ese mito del 60% tenía encubierto. Entonces, cada día las cosas se están haciendo más difíciles, cada día tienen menos aliados, cada día tienen más adversarios y han dañado a demasiada gente. ¿Cómo van a terminar ellos esto? Con situaciones verdaderamente graves, como los señalamientos de la esposa del señor Álvarez, que cada día van acercándose más a Palacio de Gobierno. Entonces, ni qué decir lo de López Meneses, ¿no? Entonces, cada día aparece una cosa más, Entonces, ellos están haciendo un daño porque creen que eso no se va a acabar nunca. Esto se acaba, se termina y termina siendo un paria. Entonces, ¿qué hay detrás? Nuevamente la opción de la reelección conyugal. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿quién entiende? O sea, digamos, como esto no resiste el menor análisis político de cálculo, entonces hay que pensar mal. Yo por lo menos pienso es de que cada día se ve que la reelección conyugal va a ser más difícil, sí. Claro que pero sí. Yo no dudo que eso no está descartado hasta el último día del partido. Por la así de simple. Claro, porque cuando ellos se encuentren con la salida,
Pero ¿quiénes van a ser sus aliados? ¿Quiénes son las personas que le van a dar una cobertura, un apoyo? ¿La izquierda que abandonaron y apuñalearon? Yo se los puedo decir. No ha habido una pareja en el poder con mayor deslealtad con todas las personas que han colaborado con ellos. Ni siquiera el tema del señor Toledo. El señor Toledo, la política es hacer alianzas. Es el arte de las alianzas. Y estar en el poder para no hacer alianzas, el señor Toledo hizo alianzas. Claro. Y ha vivido haciendo alianzas, y eso no está mal. Pero aquí yo veo permanentemente no hacer alianzas, y una confrontación soterrada, diciendo, no estamos peleando con el APRA, pero ahí viene el misil. Exacto. Entonces, y ahora, por ejemplo, blindajes, protecciones, que realmente a la larga van a terminar siendo un pasivo sobre este gobierno. No los entiendo, sinceramente no los entiendo. Ahora, además, y eso independientemente de que en temas esenciales para la población, como repito, el caso de inseguridad ciudadana, el caso de marcha económica, Fernando. O sea, los números son pésimos. Pero Pablo Kuczynski ya dijo en su columna de ayer en Correo que nos acercamos a un crecimiento de 4% para el 2014. ¡4%! Pero te quiero decir, el presidente de la República, que debe llamar para dar un mensaje de lo bueno, anunció que no estamos bien económicamente. ¡Él lo dijo! Que entrábamos a la época de la vaca flaca. Pues. Pero ahora lo reafirma. Entonces, encima llama para hacer un mal anuncio. Claro. Y no tienes respuesta para porque eso. dice, bueno, pues estamos fregados por la crisis, porque el entorno internacional es adverso al Perú, y a nivel interno, pues vamos a hacer lo necesario para destrabar las inversiones. Pero el mismo anuncio hace 4 meses y no pasa nada. Entonces, encima tu mensaje que va a llegar, lo que puedes decir, es una mala noticia. Entonces yo no entiendo qué es lo que está pasando. O sea, parece que cada vez se va mostrando una situación de mayor debilidad. Cada quien es autor de su propia desgracia. No quieren escuchar, no quisieron escuchar desde que llegaron, no quieren escuchar ahora que están ya en el ecuador del régimen. Así es. Y entonces, bueno, cuando después vengan las cosas, porque han generado muchos enemigos, gente que va a cobrar esas facturas. Seguramente. En la política creo yo que... En mayor o menor medida, ¿no? Obviamente. ¿Tú crees que todas esas personas que votaron por un modelo político de número 31% y que fueron votados y maltratados, esa gente, qué cosa? ¿No llega a su momento? Yo te lo digo, o sea, en la política no solamente es importante hacer aliados, sino también minimizar los enemigos. Y yo sinceramente digo, caray, por impericia, porque yo no creo que pueda haber maldad en eso, por soberbia, por arrogancia, pues lo que están haciendo es maltratar y maltratar y maltratar. Entonces... Ojalá que no haya aquí, a mí lo que más me aterra, y ya te lo he dicho con otras oportunidades, es que hay un conejo dentro del sombrero, ¿no? Hay un as bajo la manga, salen con una teoría interpretativa de la Constitución y ¡suas! Pero eso ojalá no que está eso no cerrado ocurra. para mí, pero lo digo porque tú eres un mal pensado, pues. Bueno, no solamente mal pensado, sino que digo, con todo este escenario tan malo y sabiendo que te vas, ¿cómo va generando y multiplicando los adversarios que te van a hacer callejón oscuro el día que te vayas? Es porque no me quiero ir, o porque sé que no me voy a ir. O que sé que no me voy a ir, o que tengo elementos, ¿no? O que estoy manejando alguna carta para eso, si no, no tiene sentido. Entonces yo te puedo decir, mira, yo creo que los políticos deben mirar la foto del señor Álvarez. Creo que es la foto de la mayor docencia política que se puede hacer. Miren, porque la soberbia precede a la caída. Así es. Miren eso. Y pónganse a caminar por la vía derechita. Así es. Así es. Pero presidente regional premiado por este gobierno, por este Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso. Entonces, sí, pero claro, los números no lo son todo. Y esta pareja debe saber que sus números no lo son todo. Así es. Y los números, repito, cada vez se están poniendo peor, sobre todo a nivel de crecimiento económico. Fernando, te quiero quitar un ratito de la coyuntura peruana y que nos expliques, tú que eres un gran conocedor del tema monárquico, además que tú postulas ese modelo gubernamental o modelo de gobierno, sobre lo que ocurrió en España, porque de repente hay muchas personas que no conocen el detalle de cómo funciona, cómo opera este tema de la abdicación, qué consecuencias
hay a nivel de facultades, consecuencias a nivel, si eso tiene algún tipo de consecuencia a nivel de las Cortes? O sea, de repente nos informas un poquito sobre eso. A partir de la crisis europea, desde el año 2011 se han producido en las monarquías europeas, que es un modelo típico de europeo y de algunos países asiáticos y africanos, pues definitivamente un conjunto de abdicaciones. Comenzó el Papa Benedicto, ha seguido la reina de Holanda, el rey de Bélgica y ahora el rey de España. Y lo que se está produciendo es un traslado generacional de las expectativas, es una renovación de la institución monárquica en una nueva generación, en sus herederos, que están asumiendo en cierta manera las expectativas de una nueva generación que está en cierta manera desilusionada con la realidad política y económica de Europa. Bueno, a Felipe lo estaban preparando ya hace buen tiempo. Es probablemente el heredero español con mayor preparación académica, formación militar. Y entonces esto va a tener un procedimiento que es, mañana se aprueba un proyecto de ley orgánica que va a llevar a las Cortes lo aprueban, reconocen con ese acto. Las Cortes, por si acaso, es el Congreso. El Parlamento, el Senado y diputados, y van a reconocer obviamente la abdicación, y desde ese momento queda abierto el paso para que el nuevo rey jure la Constitución ya en su calidad de rey. Y en ese momento asumirá la plenitud de las facultades que le corresponden según la Constitución española. A raíz de las últimas elecciones a la Cámara Europea están produciéndose una serie de análisis interesantes sobre cómo está la composición política. Por un lado, esta aparición de movimientos de ultraderecha o de derecha radical. Así es. En el caso de Grecia es una cosa muy fuerte. El caso de Grecia se puede entender por la espantosa crisis económica que han vivido y además porque no es la primera vez que ocurre, pero sí han mantenido una presencia, por lo menos se han consolidado, como el movimiento de Marine Le Pen en Francia y otros países, se han consolidado estos movimientos de ultraderecha. Y por otro lado, a raíz de esta abdicación, nuevamente en España vuelve el debate sobre aquellos que son antimonárquicos, se plantean referendos, republicanos. Así es. ¿Cómo ves tú ambos factores? Lo que es cierto es que la crisis económica ha generado una crisis del modelo parlamentario europeo a todo nivel y ha polarizado hacia dos extremos, hacia el extremo de la derecha radical y la izquierda radical. Hay países donde la derecha radical, que ha estado en los márgenes del poder, se ha consolidado. El Frente Nacional es el primer partido de Francia y es el primer partido obrero, que antes era el Partido Comunista. Mientras que en otros países las primeras fuerzas son fuerzas de izquierda, como en el caso español, donde hay una derecha que está en el poder y que obviamente, digamos, se puede entender que se está yendo hacia la derecha radical o hacia la izquierda según el eje del espectro de cada país. Pero lo cierto es que hay una polarización muy parecida a la que ocurrió en los años 30 del siglo XX, ¿no? Dicho sea de paso, rescatando mucho los elementos nacionalistas, xenófobos que dieron lugar a la aparición del nazismo. Al nazismo, del fascismo. Es el mismo proceso. Yo me acuerdo contra los inmigrantes, dicho sea de paso. Sí, contra las minorías étnicas. Yo me acuerdo que hace unos aproximadamente 8 o 9 años un análisis de un centro estratégico británico señaló, y salió, si no me equivoco, en el diario El País de España, que la próxima década, justamente esta, se parecería mucho a los fenómenos económicos, políticos y sociales a la década de los años 30 en la posguerra, y se está repitiendo el escenario. Fue época en la cual obviamente los regímenes políticos entraron en crisis. Yo creo que las monarquías están tratando de enfrentar eso con una transición ordenada hacia una nueva generación, pero no se puede saber porque la desazón con el orden político-económico abarca todo el espectro. Ya no les importa si es la monarquía, si es la partidocracia que ha salido derrotada o cualquier otra forma del establecimiento. Lo que se puede decir aquí es que en la historia de España, las dos repúblicas que han existido han nacido y han muerto con una guerra civil. Así es. Y probablemente la tercera república de existir tenga las mismas connotaciones, porque siempre es la expresión de un momento de crisis y de confrontación. Y que se resuelve de esa manera. Y se resuelve de esa manera. Eso es número uno. Y número dos, ante las especulaciones de que esta abdicación ha sido una cosa inesperada y todo lo demás, yo quiero mencionar un hecho concreto. El día 13 de mayo el rey emitió en el Boletín Oficial del Estado un conjunto de concesiones de títulos de nobleza. Entre esas concesiones de título de nobleza, a Carmen Iglesias, la preceptora del príncipe, le concedió el título de condesa de Gisbert.
obviamente... La gente mal pensada. No, pero yo creo que ahora queda comprobado que el día 13 el rey prefería darle el título él y no su hijo, para que no se viera como un premio individualizado. Asegurarse el Entonces, quiere decir que ya el 13 de mayo, antes de las elecciones, esta decisión parecía haber estado tomada. Por supuesto. Pero nadie ha leído el Boletín Oficial del Estado y no se han dado cuenta de que eso puede ser un dato interesante. Así es, interesante. Bueno, decías tú ese tema de la repetición de las cosas. Hay un historiador que es Spengler, creo que es que habla... Oswald Spengler. Que habla del tema de la lógica cíclica que tiene la historia y que todo vuelve, ¿no? Todo retorna. El proceso cíclico de las civilizaciones. Es interesantísimo ese libro, pero bueno... Yo admiro mucho a Spengler. ¿No? Spengler es un filósofo de la historia extraordinario, que muy poca gente sabe que en el Perú tuvo una influencia enorme y que uno de los que más estuvo vinculado fue, curiosamente, Mariátegui. Uno de los primeros en escribir sobre Spengler fue Mariátegui. Un marxista. Un marxista como... Claro, como pero siendo el otro una figura conservadora. Absolutamente. Pero el orden cíclico fue inspirador. Pues Spengler habla de este retorno de los fenómenos y de las analogías. Así es. La única manera para poder, según Spengler, en cierta manera poder predecir los acontecimientos futuros es del sistema de las analogías. Él escribió su último libro que se llama Los años decisivos, que llegan más o menos hasta nuestro tiempo, y quien lo lee se da cuenta que todo lo escrito en el año 34 es exactamente... Se repite. Es el fenómeno de lo que estamos viviendo. Exactamente igual. Escrito 80 años atrás, hoy día se está viviendo. Y no había que ser un gurú. Bueno, en este caso sí es que hacer un gurú, porque evalúa la tendencia. Bueno, hay economistas que dicen exactamente lo mismo. Claro. O sea, que es más que interesante. Habría que rescatar a los Spengler económicos. Gracias, Fernán. Un gusto conversar contigo, como siempre. Gracias por tus aportes. Nos vamos a la pausa y volvemos, por supuesto, con mucha más información. No se vayan.